Santiago Martínez Morando, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy queríamos adentrarnos en los entresijos de la constitución de las hipotecas y quería preguntarle cuáles son los datos más destacables de esa constitución, de esas hipotecas. Bien, pues el viernes se publicó los datos de los registradores que publica el INE cada mes pertinentemente y estamos en máximos de concesión de hipotecas, tanto si atendemos al número de hipotecas concedidas como también al importe medio concedido y al importe total concedido, volumen de crédito concedido hipotecario. Estamos en niveles no vistos desde el ciclo anterior, desde la burbuja inmobiliaria, y más si vemos datos acumulados de 12 meses, lo cual muestra pues, un sector inmobiliario que, en contra de lo que se pensó cuando comenzó la pandemia, ha reaccionado muy bien a este entorno tan peligroso. Y si atendemos una estadística diferente, que es la que da el Banco de España, que se refiere al crédito al crédito hipotecario del sector financiero, aquí tenemos no solo datos de hipotecas concedidas cada año o cada mes, sino datos además del stock de crédito concedido por los bancos en nuestro país. Y después de una tendencia de 10 años de bajadas en stock de crédito, es decir, se concedían muchas hipotecas, pero eran mayores lo que se amortizaba cada año y lo que vencía cada año después de pues, un ciclo anterior, el de la burbuja inmobiliaria, que fue poco a poco digerido. Durante 10 años se ha ido digiriendo y ya en el año 21 vimos un cambio de tendencia, y es que ha empezado a aumentar ese stock de crédito sobre vivienda en términos absolutos, cosa que ha costado mucho ver, como decía, una década, y por fin estamos en el mercado hipotecario más normalizado. Más normalizado, aunque ahora sí las cifras que hemos visto, hemos conocido, es como el número de hipotecas concedidas en España creció en marzo un 18% interanual, el importe medio un 5,8%, de forma que el importe total concedido creció un 25,6%. ¿Se puede mantener por muchos más meses ese ritmo? Creo que es difícil. Estamos ahora viviendo todavía el remanente de la demanda embalsada en la burbuja, en la pandemia. Tuvimos unos meses en los que no se pudo comprar, fue muy difícil comprar vivienda, fue difícil conceder hipotecas y además tuvimos unos cambios en los gustos de los hogares. Al final se buscaban viviendas más grandes, más viviendas con espacios abiertos y ha generado una demanda muy fuerte de venta de viviendas y consecuentemente de hipotecas, y estamos aún en esa expansión muy elevada. No obstante, creo que son ritmos de crecimiento que no se podrán mantener a largo plazo. Estamos en niveles ya de tanto de compraventas como de concesión de hipotecas que va a costar que se mantengan como decía, a largo plazo. Hablando de esos plazos también, si nos fijamos en los volúmenes, será difícil sostener, por tanto, también esos volúmenes alcanzados conforme también se modere la demanda de la vivienda, también una vez, ¿no?, recuperado lo que ha sido la llegada después de la pandemia. Sí, hablábamos de que se normaliza el mercado hipotecario. Para que buscar este nuevo ciclo, cuál va a ser el equilibrio, cuál va a ser la demanda de viviendas a largo plazo y también la de hipotecas. El ciclo anterior fue muy diferente, simplemente por términos demográficos. En el ciclo de burbuja inmobiliaria teníamos un aumento anual del número de hogares que se acercaba al 500.000 de personas. Para el próximo ciclo se espera que esté en torno a 100.000, 150.000, con lo cual el nivel de compraventas va a ser muy distinto al del ciclo previo por mera demografía. Y veremos cuál es ese equilibrio de largo plazo, pero yo creo que estará algo por debajo de los niveles actuales, que, como decía, están inflados por esa demanda generada por la pandemia, durante la pandemia, por la falta de compras durante meses y por el cambio de gustos de los consumidores y los compradores de vivienda. Pero es de esperar que a largo plazo pues no lleguemos a niveles como los del ciclo de la burbuja inmobiliaria, mucho menos en compraventas ni en hipotecas, y estén algo por debajo de los niveles actuales. Hablamos en 12 meses de que se conceden 440.000 hipotecas. Parece pues un nivel muy alto, como cuando decíamos que cada año aumentan el número de hogares 150.000, a lo que habría que sumar, por supuesto, pues la demanda de segundas residencias, las renovaciones, etcétera, etcétera. Mirando también a este proceso de normalización de política monetaria, estamos comentándolo a diario, el Banco Central Europeo está a punto además de hacerlo de cara a este verano, pero lo que está claro es que los tipos de interés han iniciado un proceso de normalización después de 6 años en negativo. Se espera que alcancen niveles elevados en términos históricos. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es el escenario que se prevé? La inflación es conocida por todos. El Banco Central Europeo tiene que reaccionar. Al final,
tiene que subir el tipo de intervención y va a hacerlo, pues anunciado ya, probablemente lo hará en julio, y ya espera que los tipos negativos terminen en septiembre de este año. De hecho, el Euribor, que se adelanta, va a ser un tipo a 12 meses, se adelanta a este movimiento y está ya en positivo, cosa que no ocurría desde hacía 6 años. Creo que es un proceso que hacía falta afrontar. No es normal en un entorno histórico tener tipos de interés negativos. No obstante, el Banco Central Europeo es conocedor de las limitaciones, por una parte, de su política. La inflación viene en buena medida por una inflación de materias primas, que es un problema de oferta, no de demanda, con lo cual su subida de tipos no acaba de actuar sobre la raíz del problema. Y, por otra parte, es consciente del endeudamiento que tenemos en Europa, sobre todo el sector público, pero también el sector privado, y no puede tampoco subir el tipo de intervención a niveles muy elevados. Ahora el mercado se habla, pues, de subir hasta el 1%, 2%, de luego no son subidas a niveles altos en términos históricos. Hemos visto el Euribor en niveles de 4 o 5%, el tipo de intervención también en niveles de 4 o 5%, que era lo normal en el ciclo anterior. Y al final lo que nos importa más es el tipo de interés en términos reales. Si no sube el salario cada año, pues un 2% de media en el futuro, y el tipo de interés está en ese entorno del 1 o 2%, pues sigue haciendo un tipo de interés real descontado por la inflación, o mejor dicho por el salario en este caso, pues bastante cercano a cero. Así que sigue siendo un entorno positivo para la inversión en vivienda, pero no tanto como en los últimos años. Desde luego, esos tipos negativos que hemos tenido ya en términos nominales y más aún en términos reales no eran normales, y, como decía, pues han fomentado mucho la demanda de viviendas en el último ciclo, y va a ser una ayuda no tan excesiva, no tan agresiva en el siguiente ciclo. Aunque, no obstante, como decía, no va a ser unas condiciones restrictivas, sino simplemente algo menos expansivas que hasta la fecha. Pues muchísimas gracias por darnos esta visión y explicarnos todo esto. Santiago Martínez Morando, jefe de análisis económico y financiero de Ibercaja. Un placer, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz jornada. A ustedes, muchas gracias.